Análisis Ambiental con Pamela Ciuró. Adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Pamela. Bienvenida a Presencia Universitaria. En esta ocasión que nos traes de nueva cuenta esta colaboración en los análisis ambientales. Buenos días, Alberto. Buenos días, Cecilia. Buenos días a todos los que están en el estudio trabajando muchísimo en este último día del año. Un abrazo para todos, un abrazo para quienes nos ven, nos escuchan, que nos siguen asiduamente. Un abrazo. Y hay que mencionar en materia ambiental las reflexiones que debemos de tener en este día. ¿Y cuáles son? Pues tenemos que vamos a tener muchísimos retos el próximo año porque desde que estuvo Fox, se construyó un Instituto Nacional de Acceso a la Información. Esto con el anhelo de muchísimas personas, no nada más aquellos periodistas, sino también personas que requeríamos información como los ambientalistas, ecologistas o como quieran llamarlos. La cuestión es que nosotros accedemos a la información constantemente precisamente para saber qué es lo que está pasando en materia ambiental. Y recuerden que hace poco se construyó entre todas las organizaciones civiles este acuerdo de Escazú, precisamente siguiendo este anhelo de contar con información. ¿Y qué queremos decir al respecto? Pues que el acceso a la información es un derecho humano. Se verán coartadas con este cambio de gestión o de administración con respecto al derecho al acceso a la información. Creo que todos son diferentes formas y enfoques, pero hay que decirlo que cuando se construyó el Instituto Nacional de Acceso a la Información, teníamos ganas de que se abriera la información. Y pareciera en esos momentos resolver todos nuestros conflictos y nuestros anhelos, ya que se empezó a construir este andamio para poder acceder a la información. Pero hay que decirlo que el factor humano es un factor que destruye todos los sueños y todas las utopías y todas estas instituciones y dependencias que se crean para poder tener diferentes accesos, desde el derecho a medio ambiente sano, las dependencias de medio ambiente, las dependencias de acceso a la información, etcétera. Y esto lo va contaminando. Y queremos decirlo que se contaminó demasiado el Instituto Nacional de Acceso a la Información y el factor humano lo destruyó. ¿Por qué? Porque a veces la confianza que ya se tiene al llegar a estos institutos hacen que cometan excesos. Y excesos fueron los que destruyeron al Instituto Nacional de Acceso a la Información. El abusar de todos estos consejeros que estaban en el Instituto Nacional de Acceso a la Información fue lo que marcó la pauta para destruirlo. Es una forma en que los humanos se abusan de las dependencias. ¿Vamos a tener acceso? Pues nosotros tenemos acceso a la información, tenemos que tenerlo. Se pase a cualquier parte, tenemos que exigir todos y cada uno de nosotros la información correcta y completa acerca de lo que nos interesa, sea como sea. Nos deben de dar la información. Porque también acudíamos a pedir la información y, según el artículo 8 de la Constitución, también a pedirlo a los servidores públicos. Y ellos mismos se escudaban diciendo que solo se podía pedir la información a través de Infomex, de el sistema que se había creado para el acceso a la información. Pero nos encontramos que en muchos momentos los periodistas nos podrán decir que se etiquetaba como privada o reserva esa información, cuando no cumplía con esta forma o estos mecanismos o estos protocolos que se debían de cumplir para poder reservar información. Y se decía que todo era de información que no se podía dar a la ciudadanía en
materia ambiental se ocultó muchísima información ambiental en aras de esta reserva de información. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, las manifestaciones de impacto ambiental y de estudios técnicos justificativos, se oculta quiénes son las personas que se encuentran al frente de los consultorías, de los centros en donde hacen estos estudios que presentan ante la Semarnat y ante la CONAFOR. Y esto oculta en determinados momentos que hay funcionarios públicos detrás de estos organismos privados que se encuentran ganando grandes cantidades de dinero al hacer estudios técnicos justificativos y manifestaciones de impacto ambiental. Por ahí se dice que hay una delegada de Semarnat en algún lugar que su esposo hace manifestaciones de impacto ambiental y que esta agencia o este despacho se encuentra beneficiado con estas manifestaciones y que precisamente por eso acuden muchísimos desarrolladores a este negocio. Entonces hay que tener mucho cuidado. No se puede reservar los nombres de las personas que están haciendo los estudios técnicos justificativos, porque si nos vamos al estricto sentido de la ley, ellos se están viendo beneficiados que un privado les paga para poder ver que se cumpla con las medidas estrictas para proteger el medio ambiente. Y muchas vemos que se encuentran relaciones familiares. Pero no nada más eso, ahí existe copy-paste. O sea, copian muchos estudios nada más para poderlos presentar, aunque sean de zonas completamente diferentes. Y esto ya debe de ser sancionado. Entonces vemos que el Instituto Nacional de Acceso a la Información ha exagerado un poco la protección de datos particulares cuando se encuentra en juego la conservación del planeta y la conservación del medio ambiente. ¿Qué es lo que estaba pasando? Había mucha, según entre comillas, información reservada que no debía haber sido reservada. ¿Qué es lo que pasa con todas estas dependencias que en aras de un sueño de libertad de expresión tenemos muchos y cada uno de nosotros que construimos y que firmamos y que nos sumamos a muchísimos esfuerzos a nivel nacional, porque queremos decirlo, no somos los iniciadores, pero sí somos parte de un gran grupo de anhelo de información, de acceso a la información? Las personas somos las que destruimos las instituciones. Y estas personas que dejan que se oculte la información, estas personas que pagan con dinero público restaurantes, antros, etcétera, que justifican gastos particulares, que tienen excesos en los beneficios privados, son los que destruyen las instituciones y dependencias y los sueños de acceso a la información de todos y cada uno de nosotros. ¿Se tiene un reto? Sí. Se ha cuestionado muchísimo esta final de los institutos independientes, sí, pero creo que el factor humano fue el que destruyó estas instituciones, el factor humano que se dejó corromper, este factor humano que se confió y que permite que el dinero es el que destruya todas y cada una de las cosas. Entonces, veamos qué retos tenemos, pero el acceso a la información no lo pueden coartar, sobre todo en el acceso a información en materia ambiental, ya que el acceso a la información en materia ambiental se encuentra protegida por el Acuerdo de Escazú. Que pasen ustedes muy buen día, pero para el próximo año seguiremos pidiendo información, seguiremos insistiendo que los mexicanos somos de primera y que debemos de contar con instituciones públicas, privadas y todos que protejamos y cuidamos el medio ambiente. Todos lo hacemos. Gracias a todos los medios de comunicación que abren las puertas a la información ambiental. Gracias a Presencia Universitaria, que tenemos nuestro espacio hace muchísimos años, a la universidad en la que siempre hemos participado y que den apertura a todas las voces, porque hay que decir unas cosas y otras para que las personas juzguen y puedan tomar su propia versión. Pero debemos demostrar todas y cada una de ellas. Que pasen ustedes muy buen día, feliz año a todos los que nos ven, nos escuchan allí en el estudio. A todos un gran abrazo, compañeros, de veras, el mejor 2025, que podamos darle información completa para que las personas tomen la decisión correcta.
Que pasen buen día. Gracias, Pamela. Pues ahí tuvimos con la información, bien lo comentabas, un punto importante del acceso de la información, en donde hasta cierto punto pudiera haberse exagerado en esta, no transparencia por tema privado, más cuando se hablan de temas ambientales. Y bueno, ahora ya de hablar de tocar esta institución como se ha buscado realizar desde el gobierno federal, pues se habla de muchos cuestionamientos. Ya veremos cómo se va dando en el manejo de los mismos, sobre todo en estos casos, Pamela. Sí, ojalá que sea lo mejor, pero los que estamos insistiendo en el acceso a la información, seguiremos presionando e insistiendo en que la información es pública y no es privada. Todos los asuntos públicos son de toda la población mexicana. Ya han escuchado en audiencia ahí Pamela Ciurop, que nos comparte toda esta información para todos ustedes en Presencia Universitaria. Siguiendo acá con la información, evidentemente